El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacerle la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Si gustan sentarse, queridos hermanos. Hemos dicho al Señor esta tarde: cuánto amo tu voluntad, Señor. Y la voluntad del Señor, recordemos, queridos hermanos, que muchas veces no es nada agradable a los ojos del hombre. Todos los días, cuando pronunciamos el Padre Nuestro, siempre le decimos: Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Pero la voluntad de Dios, queridos hermanos, muchas veces qué difícil es cumplirla. Y más, cumplirla con esa alegría. A veces la voluntad de Dios va en contra de nuestros intereses personales y otras veces en contra de cosas muy lícitas para nuestra familia o para nuestra persona. Y es ahí donde muchas veces le decimos al Señor: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y lo cuestionamos: ¿y por qué a mí? Y le empezamos a sacar al Señor nuestro repertorio de cosas buenas que hemos hecho.
Si yo que hago estas obras, si yo que me porto bien, si yo que hago lo otro y lo otro. Y empezamos a ver al de al lado todos los defectos y se los enumeramos al Señor y decimos, ¿y a Él por qué no que se porta mal? Yo a veces me contesto y digo, ¿y a ti qué te importa? Si el Señor me contestara, me había de decir, Padre Toño, ¿y a ti qué te importa? Yo quiero así para ti. Cuando sucede una enfermedad que qué difícil es saber aceptarla, una vida de adulto mayor, cuando ya quedan solos o solas, cuando los hijos tuvieron que partir, qué difícil es saber aceptar y es cumplir la voluntad de Dios. Una enfermedad incurable del cáncer, por ejemplo. ¿Cuántas veces por no cumplir esa voluntad y aceptar con alegría esa enfermedad caemos en la depresión? Y qué difícil es para la persona que cuida a un enfermo que no le echa ganas, que está deprimido, que no quiere levantarse, que no quiere tomar la medicina y se la pasa enojado, como si el que está cuidando hubiera tenido la culpa de esa enfermedad. Por eso, queridos hermanos, le pidamos mucho al Señor, Señor, ayúdame, para que yo pueda cumplir tu voluntad, para que yo en verdad la pueda amar, para que en verdad yo pueda aceptar, como hemos escuchado hoy al apóstol Pablo, que es muy bonita la carta a los Corintios que ya hemos escuchado, sobre el amor de Dios y sobre la cruz de Cristo. Cristo decía, el que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Porque muchas veces, queridos hermanos, Dios nos va a poner a veces pruebas muy difíciles. Y si no estamos preparados para esas pruebas, ya no vamos a pasar, por decir así, el siguiente grado. Porque ahí quedamos reprobados. Pues, queridos hermanos, hoy le pidamos al Señor Jesús que nos ayude y nos enseñe, como dice, o en el lenguaje del apóstol Pablo, a saber llevar la cruz. Y que la cruz sea verdaderamente el triunfo. El 3 de mayo o el 14 de septiembre ven que en las milpas les ponen su cruz de pericón o unas cruces de madera. ¿Signo de qué? Del triunfo de la cosecha. Porque estás viendo ya la cosecha. Ya estás viendo los elotes y en ese mismo día hasta cortas tus elotes porque estás celebrando con gozo. ¿El triunfo de qué? De un sacrificio. Desde mayo, desde marzo, estar arando la tierra, estar esperando con paciencia la lluvia, y cuando han caído 3 lluvias, depositas la semilla y ahora sí, la tapas y esperas que salga y la empiezas a cuidar. Y por eso el día 14 de septiembre escuchamos los cohetes y ponemos la cruz. El 3 de mayo, cuando tenemos nuestras casas en construcción, ponemos la cruz, signo de triunfo. Y así en otras actividades, Constantino, cuando llegó a Roma, tuvo un sueño a la entrada que se le presentó la cruz y tuvo aquel sueño que le decía: si usas este signo, vencerás. Y es, queridos hermanos, que la cruz es el signo del triunfo. ¿Pesa llevarla? Sí. Pero al final
uno gana. Por eso hoy le pidamos al Señor, Señor, ayúdanos a llevar nuestra cruz. A veces la cruz de la enfermedad. Pienso en las mamás, la cruz a veces de la preocupación de los hijos. O los papás también, cada quien, la mamá y el papá, se mortifican de distinta manera, pero los dos se preocupan cuando un hijo no está bien. Aunque la mamá a veces le dice al papá, tú ni te preocupas, ni veo que te preocupes. Pues a veces la mamá quiere que el papá también esté con la cabeza agachada y no, tiene que levantarse porque es la columna de la casa. Una enfermedad. Dios no nos permita una enfermedad y si Dios la permite, que sepamos sobrellevarla, pero al lado de Cristo. La soledad. Aquí en nuestra ciudad de Chilapa, ¿cuántas personas grandes viven solas? Pero no tienen que vivir en la melancolía, en la depresión, ¿no? Disfrutar. Las mamás pues ya están grandes, disfrutaron a sus niños pequeños, a sus adolescentes, a sus adultos y ahora mira, ya están gozando de una familia y tú quedaste sola como empezaste, pero no tanto así porque cuando empezaste estabas joven, los esposos, con fuerza, con ganas, sin dolencias. Pues a saber aprender a decirle, Señor, ayúdame a llevar esta cruz de la soledad. Hoy estoy solo, mis hijos están en su trabajo, me llaman por teléfono y si no me llaman, mira Señor, yo estoy aquí a tu lado y sé que tú estás a mi lado. Y así, queridos hermanos, cuando tenemos una preocupación, un problema difícil, los esposos, que a veces no se pueden comprender, Señor, ayúdanos no a llevar mi cruz, a llevar nuestra cruz. Porque los dos dijimos que íbamos a ir juntos. Yo le digo a los esposos cuando les pongo el lazo, signo de la indisolubilidad del matrimonio, pero signo de que los dos tienen que ir caminando juntitos para llevar una vida matrimonial bien. Pues de tantas cosas, queridos hermanos, de todos, mi vida sacerdotal y de todos, también le tengo que decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder conducir, inspírame cómo puedo hacer para esto, para aquello y también prepararme para una edad, a lo mejor si Dios me permite, una edad grande y solo y que no sea carga para nadie. Pues para todos, queridos hermanos, hoy y que nos queden en nuestra cabeza que la cruz es el signo del buen cristiano. Por eso muchos, miren, en cada templo un Cristo. Muchos de nosotros llevamos en nuestro pecho una cruz, signo de la presencia de Dios. Que la Virgen María pues nos ayude a cada uno y podamos seguir adelante. Nos ponemos de pie.